entonces eso ayuda bastante. Oiga, dígame, ¿cuál es la forma adecuada de regar una planta? O sea, pero en esta situación de ¿a qué hora del día la puedo regar? O sea, ¿está bien que la riegue a mediodía o la riego en la mañana? ¿O cómo está Muy eso? buena pregunta. Ajá. Yo considero que puede ser temprano en la mañana o tarde pues ya casi en la noche, porque si se riega a plena luz del día entre las 11 y las 4 de la tarde, hace que se evapore el agua y eso también eleva la temperatura de la planta y la podemos quemar. El microclima que hay en la planta puede ser muy caliente y eso le hace mal. Entonces es mejor a una temperatura baja, que ya puede ser en las primeras horas de la mañana, 7, 8 de la mañana, o ya a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya sería un muy buen horario. ¿En la noche? Igual en la noche, sí, okay. Llega a ser bueno para evitar quemar las plantas y tener un microclima equilibrado, porque si no, te digo, se eleva la temperatura y la misma humedad que hay en esa maceta evapora y hace un ambiente caliente. Y eso les hace mal a las plantas. Oiga, ¿cómo hago limpieza de las hojas para que pueda hacer fotosíntesis la planta? O sea, bueno, sí, hacen fotosíntesis, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo la limpio? ¿Qué hago? Yo procuro en las plantitas dejar que caigan las mismas hojas de la planta que cubran el suelo. Eso les da nutrientes y a la vez produce que la planta retenga su humedad, su propia humedad. Entonces, por ejemplo, para los árboles frutales se hace lo que se llama acolchado y se pone una capa de hoja seca alrededor del frutal para evitar que se pierda la ¿Verdad humedad? Que no es necesario que ya ve que usan rastrillos para ir? ¿Verdad que no? Eso hace daño. Sí. Hay que piensan que es basura. No es entonces basura, es composta. Es composta y también retiene humedad. Si tú vas al monte, al bosque, está lleno de hojarasca, porque es lo mismo que el árbol, es protegerse a sí mismo. Entonces va tirando esa hoja que a la vez retroalimenta las raíces. Son nutrientes también. Exacto, entonces no es bueno quitarle las hojas, pero si tú estás teniendo una plantita y ves que se está marchitando su hoja, es conveniente ir quitando las hojas que ya se ven mal para que la misma planta vaya haciendo su crecimiento mejor y provocas que crezca más sana, quitándole ese esfuerzo energético. Algo que le quería yo preguntar acerca de eso. Sí. Es que luego veía aquí que hay plantitas que empiezan a tener las hojas amarillas o algunas marrones. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Quiere decir que está enferma la planta o qué pasa ahí? ¿O ya envejeció, ya va a mudar la hoja? Sí, una de las causas es que ya envejezca la planta y entonces, como en el girasol, poco a poco se va secando y se va volviendo amarillo marrón hasta volverse totalmente café. Es momento ya de que puedes quitar la semilla de la flor. Allí es momento de cosechar la semilla de girasol. Pero en otros casos, si tú estás viendo que se está poniendo amarilla, quiere decir que le cayó alguna plaga, entonces tienes que observar qué sucede, si tiene algún insecto o si tiene un hongo. Si ves eso, entonces sí tienes que podar. A la planta le hace bien que en ciertas ocasiones la podes y eso hace que eso precisamente también le quería preguntar. Que se reverdezca, de la poda. ¿Cómo podas un árbol? O sea, ¿cómo? Usted ahorita me está diciendo que cuando está enferma, ¿no? Sí. Puedes podarla, o sea, y reverdece más, ¿no? Sí, hay momentos, fíjate, nosotros seguimos el calendario lunar. Entonces, cuando la planta... ¿Por qué? Perdón que le interrumpa. ¿Por qué el calendario lunar? O sea... La atracción de la luna, la gravedad que tiene la luna sobre la Tierra afecta en la savia de las plantas. Entonces hace que suba la savia de las plantas o ya que descienda. O sea, sí hay un movimiento natural de la savia en la planta, pero hay momentos en que la savia
sube más hacia hacia la parte más alta del árbol, y es el momento en que debes de esperarte para que podar. Y hay otros momentos en que la savia no está tan alta, entonces puedes podar el árbol y eso hace que se reverdezca. Más que nada es en el cuarto menguante del ciclo lunar. Eso hace mucho bien a las plantas y las puedes podar. Y entonces hace que puedas podar las ramas que sean innecesarias y reverdece el árbol, y incluso hasta da frutos. Sí tienes que estar atento en esos momentos para irlo podando, porque sí debe de existir una poda para que pueda dar mejores frutos y mejor follaje. Sí. Y otra pregunta, yo tengo macetas. Sí. Y las dejo así en un lugar, ¿no? Y ahí están bien verdecitas. Si las muevo, a veces como que se resiente la planta. Bueno, sí. Yo veo como que a veces no pegó en otro lugar, entonces ¿es recomendable moverlas o cómo puedo moverlas? Claro, sí las puedes mover. Y es que sabes que hay un microclima. Sí. Uno no se da cuenta que la planta ya tiene su propio microclima, y con las plantas que tiene al lado ya se hizo un ambiente propicio. Entonces, si la cambio, tienes que observar cómo está esa planta para que reproduzcas ese microclima, ese ambiente que está, y entonces se pueda volver a poner la planta bien. Sí. Porque sí lo resiente precisamente porque hay un ambiente ya que se creó. Ajá. En donde estaba esa planta, y al momento de moverla dices, ya se puso fea, pero es por eso, porque hay un clima. Y entonces al moverla ya no están las mismas condiciones y tiende a ponerse enfermita la planta, pero se puede volver a reverdecer. Sí. Es cosa de que la planta se acomode otra vez. Incluso yo he tratado de algunas plantas que veo que me favorecen, por ejemplo el rábano. Me gusta mucho porque el pasto lo que hace es compactar la tierra en donde yo estoy trabajando. Entonces traigo un rábano que hace que la tierra se descompacte, esté mucho más porosa, y pueda sembrar alguna hortaliza, como por ejemplo una zanahoria. Sí. Entonces al momento de yo cambiar un rábano de donde estaba, pues sí se va a poner triste, pero lo puedo cortar y poco a poco va a volverse a aclimatar al lugar en donde yo lo pongo. Sí. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias. Sí. Le agradezco mucho esta entrevista, había cosas que yo no sabía, eso de la luna yo no sabía, entonces sí. Pues gracias por compartirnos ese conocimiento. Muchas gracias, sí. Camaradas, los que nos están viendo. También le doy gracias al equipo, a Osvaldo, a Yatsiri, y pues de aquí de Radio Pradera, Jessica y la maestra Lourdes reportando. Nos vemos. Hasta la próxima. Sí.